La mente que no para. Hay algo que me llama profundamente la atención cada vez que trabajo con la casa 3 en una carta natal, y es esto: casi todo el mundo subestima esta casa. La miran, ven que habla de comunicación y de hermanos, y pasan a la siguiente. Como si fuera una casa menor, una casa de trámites, algo que no tiene el peso dramático de la casa 8 o la profundidad psicológica de la casa 12. Y sin embargo, en mi experiencia, la casa 3 es una de las casas que más define cómo una persona habita su mente cotidiana. No la mente filosófica de la casa 9, que busca el gran significado de las cosas, sino la mente que se activa cuando te despiertas por la mañana. La que procesa lo que escuchas. La que decide cómo vas a decir lo que piensas. La que construye, desde muy temprano en la vida, una manera particular de relacionarte con el entorno que te rodea. La casa 3 es la casa de Mercurio. Y Mercurio, en la mitología, no era solo el mensajero de los dioses. Era el dios que podía moverse entre todos los mundos, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo de los humanos y el mundo de lo divino. Esa capacidad de transitar, de conectar, de llevar y traer información, eso es la casa 3. En términos concretos, esta casa rige la comunicación en todas sus formas: lo que dices, cómo lo dices, cómo escuchas, cómo escribes, cómo procesas la información que te llega. También rige el entorno inmediato, el barrio, los vecinos, los desplazamientos cortos, la rutina del día a día. Los hermanos y hermanas, especialmente los que crecieron contigo y formaron parte de tu mundo cotidiano en la infancia. Y el aprendizaje temprano, no la educación universitaria, eso es casa 9, sino la escuela primaria, los primeros años de formación, los primeros libros, las primeras palabras. Todo eso suena muy diverso, y lo es. Pero lo que une todos esos temas es una sola cosa: la mente en movimiento. La mente que recibe, procesa, conecta y expresa. Eso es la casa 3. Y cuando esa mente no funciona con fluidez, cuando hay bloqueos en la comunicación, cuando el aprendizaje fue interrumpido, cuando la relación con los hermanos dejó heridas, se nota en casi todas las áreas de la vida. Porque la casa 3 es, entre otras cosas, la infraestructura mental sobre la que todo lo demás se construye. Bloque 2, el signo en la cúspide, el estilo de tu mente. El signo que aparece en la cúspide de tu casa 3 describe el estilo con el que tu mente opera. No qué tan inteligente eres, eso no está en ningún signo en particular, sino cómo piensas, cómo aprendes, cómo te comunicas de manera natural y espontánea. Géminis en casa 3 es la posición más afín a esta casa, porque Géminis es el signo que Mercurio rige de manera natural. Hay una fluidez genuina con las palabras, una mente que salta de un tema a otro con facilidad, una curiosidad que no se agota. El desafío suele ser la profundidad: estas personas pueden saber mucho de muchas cosas pero resistirse a quedarse en un solo lugar el tiempo suficiente como para desarrollarlo completamente. Virgo en casa 3, el otro signo mercurial, produce una mente muy diferente. Aquí el pensamiento es analítico, metódico, orientado al detalle. La comunicación es precisa. Estas personas suelen ser muy buenas para editar, para encontrar el error, para explicar cosas complejas de manera clara. El desafío puede ser el perfeccionismo, la mente que no puede soltar hasta que todo esté en su lugar exacto. Sagitario en casa 3 es una combinación interesante porque pone el fuego expansivo de Júpiter en el espacio de la mente cotidiana. Estas personas piensan en grande, hablan con entusiasmo, conectan ideas de campos muy diferentes con una facilidad que puede ser brillante. Pero la comunicación puede ser imprecisa, puede tender a la exageración, y la paciencia para los detalles suele ser limitada. Capricornio en casa 3 produce una mente seria, estructurada, que no habla por hablar. Hay una economía del lenguaje que puede parecer frialdad pero que en realidad es precisión. Estas personas suelen pensar antes de hablar, y cuando hablan, hay peso en lo que dicen. El desafío es la rigidez: a veces la mente capricorniana en casa 3 puede resistirse a las ideas nuevas que no encajan en sus estructuras ya establecidas. Escorpio en casa 3 pone una intensidad notable en la comunicación. Estas personas no hacen conversaciones superficiales bien. O van al fondo o prefieren el silencio. Su mente busca lo que está debajo de la superficie, el motivo oculto, el patrón que nadie más está viendo. Pueden ser investigadores extraordinarios, pero también pueden caer en la sospecha o en la dificultad de confiar en la información que reciben. Acuario en casa 3, pensamiento original, disruptivo, poco convencional.
Estas personas ven conexiones que nadie más ve y a veces tienen dificultad para explicarlas de manera que los demás puedan seguirlas. La mente va delante del lenguaje. Son comunicadores que frecuentemente están antes de su tiempo. Lo que quiero que te quedes de este bloque es que el signo en casa 3 no es solo una descripción de cómo hablas. Es una descripción de cómo tu mente construye realidad. Porque la realidad, en un nivel muy fundamental, está hecha de las categorías mentales que usamos para organizarla. Y esas categorías tienen el sabor del signo en tu casa 3. Bloque 3, planetas en casa 3, cuando la mente tiene inquilinos. Los planetas en casa 3 intensifican, colorean y complican la relación con la mente, la comunicación y el entorno cercano. Cada planeta que vive aquí añade una dimensión específica que hace que la mente operativa de esa persona tenga características muy particulares. Mercurio en casa 3 es la posición de mayor afinidad. Aquí hay una mente ágil, comunicativa, curiosa de manera genuina. La escritura, el habla, el aprendizaje son áreas donde esta persona se mueve con comodidad natural. Dependiendo del signo de Mercurio y sus aspectos, puede haber una tendencia a la dispersión o a la brillantez analítica, pero la facilidad con el lenguaje suele ser evidente. Venus en casa 3 pone belleza y armonía en la comunicación. Estas personas tienen una manera de hablar que genera confort en los demás. Hay diplomacia, hay estética en las palabras, a veces una habilidad genuina para la escritura creativa o para la comunicación artística. Las relaciones con hermanos y vecinos tienden a ser agradables, aunque Venus aquí también puede suavizar conflictos que en realidad necesitarían ser confrontados. Marte en casa 3 es una posición que produce mucha energía mental pero también mucha fricción en la comunicación. Hay un pensamiento rápido, a veces impaciente, una manera de hablar directa que puede percibirse como agresiva incluso cuando no hay esa intención. Las discusiones con hermanos son un tema frecuente. La mente es competitiva, siempre buscando ganar el argumento. El trabajo con Marte en casa 3 es aprender a usar esa contundencia mental sin que cada conversación se convierta en una batalla. Saturno en casa 3 es una de las posiciones que más me interesa en términos psicológicos, porque habla de una mente que muy temprano aprendió a contenerse. Puede haber dificultades en el aprendizaje temprano, ya sea dislexia, tartamudez, una sensación de ser más lento que los demás, o simplemente un ambiente escolar que no favoreció la expresión libre. Estas personas suelen desarrollar, con el tiempo, una mente muy sólida, muy rigurosa, pero el proceso de llegar ahí puede haber estado marcado por la autocrítica y el miedo a decir algo mal. Saturno en casa 3 tiene que aprender que pensar en voz alta no es exponerse a la crítica. Júpiter en casa 3 expande la mente en todas las direcciones. Hay curiosidad sin límites, hay entusiasmo por aprender, hay una comunicación generosa y optimista. Las personas con esta posición suelen tener muchos intereses y pueden ser excelentes maestros o divulgadores. El desafío es la dispersión, con Júpiter aquí, la mente quiere tocarlo todo y puede tener dificultad para terminar lo que empieza. Neptuno en casa 3 produce una mente poética, intuitiva, que piensa en imágenes más que en conceptos. La comunicación puede ser hermosa pero difusa. Hay una sensibilidad especial para la música, para el lenguaje metafórico, para la narrativa. Pero también puede haber confusión en la comunicación, malentendidos frecuentes, una dificultad para ser preciso. Los límites entre lo que uno piensa y lo que uno siente pueden ser borrosos, lo que da lugar a mucha creatividad pero también a mucha incertidumbre mental. Plutón en casa 3 pone una intensidad investigativa en la mente que puede ser poderosa o perturbadora, dependiendo de cómo se maneje. Estas personas piensan en profundidad, quieren llegar a la raíz de las cosas, y tienen una capacidad para detectar lo que no se está diciendo en una conversación que puede ser casi inquietante. La comunicación tiene un peso específico. Sus palabras transforman a quienes las reciben, a veces sin que ellos mismos lo noten. Urano en casa 3 da una mente brillante, original, que funciona de manera no lineal. El pensamiento salta, hace conexiones inesperadas, va por caminos que los demás no anticipan. La comunicación puede ser electrizante pero también difícil de seguir. Estas personas suelen aburrirse rápido con lo convencional y necesitan estímulo mental constante. La luna en casa 3, que mencionaré brevemente aquí, vincula la mente con la emocionalidad. El pensamiento está teñido de sentimientos, la comunicación es empática y receptiva, pero también puede haber una dificultad para separar lo que uno piensa de lo que uno siente, lo que a veces genera confusión interna antes de poder expresar algo con claridad. Bloque 4, hermanos,
vecinos y el entorno cercano, lo que la infancia construyó. La casa 3 tiene una dimensión relacional que a menudo se trabaja poco en las lecturas, y es todo lo que tiene que ver con los hermanos y con el entorno cercano de la infancia. Y digo que se trabaja poco porque generalmente cuando alguien viene a una consulta de astrología, la conversación sobre la familia se centra en la casa 4, los padres, el hogar y se deja la casa 3 de lado. Pero lo que viviste con tus hermanos, con tus compañeros de escuela, con los vecinos de tu barrio, es una parte fundamental de cómo aprendiste a comunicarte y a relacionarte con el mundo. Los hermanos en la casa 3 no son simplemente personas que vivían en la misma casa. Son tus primeros compañeros de negociación. Tus primeros interlocutores. Las personas con quienes aprendiste, quizás por primera vez, que el mundo tiene otros seres que también tienen necesidades, que también quieren ser escuchados, que también compiten por la atención y por el espacio. Y la manera en que esa dinámica se desarrolló dejó una impronta directa en cómo te relacionas con los demás hoy. Si tienes Saturno en casa 3, por ejemplo, y también tienes una relación difícil con un hermano mayor que era muy crítico contigo, esas dos cosas no son coincidencia. La astrología no te dice que el hermano va a ser crítico, pero sí describe el patrón energético que estaba presente en ese espacio y que influyó en cómo se desarrollaron esas dinámicas. Si tienes Marte en casa 3 y creciste en un ambiente donde las discusiones eran frecuentes, donde había que pelear para que te escucharan, esa energía se instaló en tu manera de comunicarte. No porque Marte te condene a la conflictividad, sino porque la energía marciana en casa 3 necesita encontrar una manera de expresarse, y si en la infancia esa expresión fue a través del conflicto, eso es lo que se volvió familiar. El entorno cercano también importa. El barrio donde creciste, las personas con quienes interactuaste a diario, la escuela, el ambiente cultural inmediato, todo eso forma parte del territorio de la casa 3. Y ese territorio deja una huella en la manera en que procesas la realidad cotidiana. Hay algo más que quiero decir sobre este tema, y es sobre los hijos únicos. Las personas que crecieron sin hermanos tienen igualmente una casa 3 activa, porque los primos, los amigos cercanos de la infancia, los vecinos, pueden cumplir una función similar. La casa 3 no requiere hermanos biológicos para activarse. Requiere ese espacio de intercambio horizontal, entre pares, que es distinto al intercambio vertical con los padres. Y cuando ese espacio no existió, ya sea porque no había hermanos, porque el ambiente era muy aislado, o porque los vínculos de pares en la infancia fueron difíciles, eso también se lee en la casa 3. Y tiene consecuencias en cómo esa persona aprende a comunicarse de adulta. Bloque 5, aprendizaje temprano y la mente que se formó. La casa 3 rige la educación primaria, los primeros años de escolarización, la manera en que aprendiste a aprender. Y esto es más importante de lo que parece, porque la relación que tienes hoy con el conocimiento, con los libros, con adquirir habilidades nuevas, tiene sus raíces en lo que experimentaste en esos años tempranos. Si la experiencia escolar fue positiva, si te sentiste reconocido, si aprender fue algo que generaba placer y no ansiedad, eso se refleja en una casa 3 que fluye con facilidad. Hay una curiosidad natural, una apertura hacia la información nueva, una confianza básica en la propia capacidad de entender. Si la experiencia fue difícil, si hubo aprendizaje lento, si te compararon desfavorablemente con otros, si el sistema educativo no se adaptó a la forma en que tu mente funciona, eso también está en la casa 3. Y puede manifestarse en la adultez como una relación ansiosa con el aprendizaje, como una dificultad para concentrarse, como una voz interna muy crítica que interviene cada vez que intentas aprender algo nuevo. Saturno en casa 3 es la configuración que más frecuentemente veo asociada a dificultades en el aprendizaje temprano. No siempre dificultades graves, pero sí una sensación recurrente de tener que esforzarse más que los demás para entender, de llegar tarde, de sentir que la mente no funciona tan rápido como debería. Lo que pocas personas con Saturno en casa 3 saben es que esa lentitud aparente es a menudo profundidad. La mente saturnina necesita más tiempo porque está procesando en más capas, no porque sea menos capaz. Neptuno en casa 3 puede haber dado lugar a dificultades de concentración, a una mente que se iba fácilmente a otro lugar durante las clases, que prefería soñar despierto antes que seguir una estructura rígida. Eso en la escuela se puede haber vivido como un problema, cuando en realidad era el indicador de una mente que aprende de manera no lineal, a través de la imaginación y la asociación libre. Urano en casa 3 puede haber producido un niño que se aburría constantemente en la escuela porque el ritmo era demasiado lento para su velocidad mental. La frustración con los sistemas convencionales de enseñanza es frecuente aquí,
y muchas de estas personas aprenden mucho mejor de manera autodidacta. La relación con el lenguaje también es un tema de casa 3. No solo cómo hablas, sino cómo escribes, cómo lees, si el lenguaje es para ti una herramienta o un placer o una dificultad. Mercurio, como regente natural, define mucho de esto, pero los planetas en casa 3 y el signo en su cúspide añaden capas de matiz que hacen cada historia única. Lo que quiero enfatizar es que el aprendizaje temprano no es un periodo cerrado. Lo que se aprendió en esos años, tanto el contenido como la relación con el acto mismo de aprender, sigue activo en la adultez. Y la casa 3 es el mapa de esa relación. Entenderla puede cambiar completamente la manera en que te acercas al conocimiento hoy. Bloque 6. Comunicación cotidiana, lo que dices, cómo lo dices y lo que callas. Quiero cerrar con el tema que, en la práctica diaria, es quizás el más relevante de la casa 3, la comunicación. No la gran comunicación pública de la casa 10, ni la comunicación transformadora de la casa 8. La comunicación cotidiana. Lo que dices en el desayuno. Cómo le explicas algo a un colega. Si puedes pedir lo que necesitas. Si puedes decir que no. Si puedes expresar lo que sientes sin que se pierda en la traducción. Esa comunicación cotidiana tiene un estilo, tiene un patrón, tiene zonas de fluidez y zonas de bloqueo. Y todo eso está descrito en la casa 3. He trabajado con personas que tienen una casa 3 muy ocupada, varios planetas dentro de ella, y que son comunicadores extraordinarios en ciertos contextos pero que en su vida personal, en las relaciones cercanas, tienen dificultades enormes para decir lo que realmente piensan. A veces porque la comunicación íntima activa miedos que la comunicación pública no toca. A veces porque aprendieron temprano que en ciertos espacios era más seguro callar. El silencio también es casa 3. Lo que se calla, lo que no se dice, lo que se retiene. Y en muchos casos, trabajar la casa 3 significa trabajar no tanto con la comunicación sino con los bloqueos a la comunicación. ¿Qué hace que la voz se corte? ¿Qué hace que las palabras no lleguen donde deberían? ¿Qué hace que uno diga una cosa cuando quiere decir otra? La casa 3 también rige la escritura como práctica. Y aquí hay algo interesante, muchas personas con configuraciones complejas en casa 3, especialmente con Saturno, Neptuno o Plutón, encuentran en la escritura un canal de comunicación más libre que el habla. Como si el papel permitiera lo que la voz no puede. Esa relación entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito también es territorio de esta casa. Y está también la escucha. Porque comunicarse no es solo emitir. Es recibir. Y la calidad con la que escuchas, la atención que le das a lo que el otro dice, la capacidad de estar presente en una conversación sin estar ya formulando tu respuesta antes de que terminen de hablar, eso también es casa 3. Una casa 3 consciente, trabajada, es una mente que puede moverse con agilidad y con presencia. Que puede hablar con claridad y escuchar con atención. Que puede aprender sin ansiedad y comunicar sin miedo. Eso no es un punto de llegada que se alcanza de una vez. Es una práctica continua. Y la carta natal te dice por dónde empezar. Bloque 7, cierre, la mente que conecta. La casa 3 es la casa de los puentes. Puentes entre tu mundo interior y el mundo exterior. Puentes entre tú y las personas de tu entorno. Puentes entre lo que sabes y lo que todavía estás aprendiendo. Y lo que más me impresiona de esta casa, después de años de trabajar con cartas natales, es que su influencia está en todas partes. Cada vez que hablas, cada vez que escuchas, cada vez que procesas algo que leíste o escuchaste, cada vez que intentas explicar una idea y no encuentras las palabras, o si las encuentras y ves que el otro entiende exactamente lo que quisiste decir. Todo eso es casa 3 en acción. No es una casa dramática. No produce las crisis de la casa 12 ni las transformaciones de la casa 8. Pero su trabajo es constante, es cotidiano, es el tejido de fondo sobre el que todo lo demás ocurre. Y por eso, cuando hay algo ahí que no fluye, cuando hay un bloqueo en la comunicación o en la mente que no se resuelve, se siente en todas partes. Trabajar la casa 3 es, en el fondo, aprender a habitar tu mente con más libertad. A confiar en tu propia inteligencia. A decir lo que piensas sin que sea un acto de valentía cada vez. A escuchar sin defenderte. A aprender sin sentir que cada nuevo conocimiento te expone a ser juzgado por lo que todavía no sabes. Eso es lo que esta casa tiene para ofrecerte cuando la entiendes desde adentro. En el próximo capítulo entramos en la casa 4,
que es donde todo esto tiene sus raíces más profundas, el hogar, la familia de origen, el suelo emocional sobre el que estás parado. Uno de mis temas favoritos, y uno de los más reveladores en cualquier carta. Hasta la próxima.